Josué capítulo 1. Aconteció, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, como lo había prometido a Moisés, todo lugar que pise la planta de su pie. El territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y seas valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Pasen por en medio del campamento y manden al pueblo diciendo: Preparen alimentos, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor su Dios les da para que la posean. Josué también habló a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés, diciendo: Acuérdense de lo que les mandó Moisés, siervo del Señor, diciendo: El Señor su Dios les ha dado reposo y les ha dado esta tierra. Sus mujeres, sus niños y sus ganados se quedarán en la tierra que Moisés les ha dado a este lado del Jordán. Pero ustedes, todos los guerreros valientes, cruzarán armados al frente de sus hermanos y les ayudarán, hasta que el Señor haya dado reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también tomen posesión de la tierra que les da el Señor su Dios. Después volverán a la tierra que tienen como posesión, que les ha dado Moisés, siervo del Señor, a este lado del Jordán, donde se levanta el sol. Y ellos respondieron a Josué, diciendo: Nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos envíes. De la manera que hemos obedecido a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solo que el Señor tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que sea rebelde a tu mandato y que no obedezca tus palabras en todo lo que le mandes, que muera. Solamente esfuérzate y sé valiente. Josué capítulo 2. Josué, hijo de Nun, envió secretamente 2 espías desde Sittim diciéndoles: Vayan y reconozcan la tierra y Jericó. Ellos fueron y entraron en la casa de una mujer prostituta que se llamaba Rahab, y pasaron la noche allí. Entonces avisaron al rey de Jericó diciendo: Unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para explorar la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: Saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer, que había tomado a los 2 hombres y los había escondido, dijo: Es verdad que vinieron a mí unos hombres, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando iban a ser cerrada la puerta de la ciudad, siendo ya oscuro, esos hombres salieron y no sé a dónde se han ido. Persíganlos aprisa y los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir a la azotea y los había escondido entre unos manojos de lino que tenía ordenados sobre la azotea. Entonces los hombres los persiguieron por el camino de Jordán hasta los vados, y después que salieron los que los perseguían, cerraron las puertas de la ciudad. Antes de que ellos se acostaran, ella subió a la azotea donde estaban y les dijo: Sé que el Señor les ha dado esta tierra, porque el miedo a ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes de esta tierra se han desmoralizado a causa de ustedes.
porque hemos oído que el Señor hizo que las aguas del Mar Rojo se secaran delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que han hecho a los dos reyes de los amorreos al otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales han destruido por completo. Al oír esto, nuestro corazón desfalleció. No ha quedado más aliento en ninguno a causa de ustedes, porque el Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y ahora, por favor, júrenme por el Señor que como he mostrado misericordia para con ustedes, así harán ustedes con la familia de mi padre, de lo cual me darán una señal segura. Dejarán vivir a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, a mis hermanas y a todos los suyos, y librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: Nuestra vida sea por la de ustedes, hasta la muerte, si tú no hablas de este asunto nuestro. Entonces, cuando el Señor nos haya dado la tierra, mostraremos para contigo misericordia y verdad. Luego ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba sobre la muralla de la ciudad, y ella vivía en la muralla. Luego les dijo: Márchense hacia la región montañosa, para que no los encuentren los que se fueron tras ustedes. Escóndanse allí 3 días hasta que hayan regresado los que los persiguen. Después seguirán sus caminos. Los hombres le dijeron: Nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurar, a menos que, cuando entremos en la tierra, ates este cordón rojo a la ventana por la cual nos has descolgado. Reunirás junto a ti en la casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que salga fuera de las puertas de tu casa, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres. Pero si alguien pone su mano sobre cualquiera que esté en la casa contigo, su sangre caerá sobre nuestra cabeza. También, si hablas de este asunto nuestro, nosotros quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Ella respondió: Como han dicho, así sea. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón rojo a la ventana. Caminando, ellos llegaron a la región montañosa y estuvieron allí 3 días, hasta que los perseguían regresaron. Quienes los perseguían los buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Después los 2 hombres se volvieron, descendieron de la región montañosa y cruzaron el Jordán. Fueron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Ellos dijeron a Josué: El Señor ha entregado toda la tierra en nuestras manos. Todos los habitantes de esta tierra tiemblan ante nosotros. Josué capítulo 3. Josué se levantó muy de mañana y partió de Sittim con todos los hijos de Israel. Llegaron hasta el Jordán y pasaron allí la noche antes de cruzarlo. Después de 3 días, los oficiales pasaron por en medio del campamento y mandaron al pueblo diciendo: Cuando vean que el arca del pacto del Señor su Dios es llevada por los sacerdotes y levitas, ustedes partirán de su lugar y marcharán en pos de ella, para que sepan el camino por donde han de ir, porque ustedes no han pasado antes por este camino, pero entre ustedes y el arca habrá una distancia de unos 900 metros, no se acerquen a ella. Y Josué dijo al pueblo: Purifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Luego Josué habló a los sacerdotes diciendo: Tomen el arca del pacto y pasen delante del pueblo. Entonces tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Y el Señor dijo a Josué: Desde este día comenzaré a engrandecerte ante los ojos de todo Israel, para que sepan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo: Cuando hayan llegado hasta la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: Acérquense acá y escuchen las palabras del Señor su Dios. Y añadió Josué: En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes, y que Él ciertamente echará de delante de ustedes a los cananeos, los heteos, los heveos, los fereceos, los gergeseos, los amorreos y los jebuseos. He aquí, el arca del pacto del soberano de toda la tierra cruzará el Jordán delante de ustedes. Tomen pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, se poseen en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se cortarán,
porque las aguas que descienden de arriba se detendrán como en un embalse. Sucedió que cuando el pueblo partió de sus tiendas para cruzar el Jordán y los sacerdotes iban delante del pueblo llevando el arca del pacto, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, en cuanto los pies de los sacerdotes se mojaron en la orilla del agua, el Jordán se llena hasta sus bordes todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un embalse, muy lejos de Adam, ciudad contigua a Zaretam. Entonces las aguas que descendían al mar del Araba, es decir, al mar salado, se cortaron por completo. De este modo, el pueblo cruzó frente a Jericó, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel pasaba en seco, y hasta que todo el pueblo terminó de cruzar el Jordán. Josué, capítulo 4. Cuando toda la gente acabó de cruzar el Jordán, el Señor habló a Josué diciendo: Toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: Tomen de en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales llevarán con ustedes y las pondrán en el lugar donde han de pasar esta noche. Josué llamó a los 12 hombres a quienes había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasen delante del arca del Señor, su Dios, hasta la mitad del Jordán, y cada uno de ustedes tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre ustedes, y cuando sus hijos les pregunten en el futuro, diciendo: ¿Qué significan para ustedes estas piedras?, les responderán: Las aguas del Jordán fueron cortadas ante el arca del pacto del Señor. Cuando ésta cruzó el Jordán, las aguas del Jordán fueron cortadas, por lo cual estas piedras sirven de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Los hijos de Israel hicieron como les mandó Josué. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como el Señor había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel. Las llevaron consigo al lugar donde pasaron la noche y las colocaron allí. Josué también erigió 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y están allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca se quedaron de pie en medio del Jordán hasta que se cumplió todo lo que el Señor había mandado a Josué que hablara al pueblo, conforme a todo lo que Moisés había mandado a Josué, y el pueblo se dio prisa y cruzó. Aconteció que cuando todo el pueblo acabó de cruzar, también cruzó el arca del Señor con los sacerdotes, en presencia del pueblo. También los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés cruzaron armados al frente de los hijos de Israel, según Moisés les había dicho. Como 40,000 soldados, listos para la guerra, cruzaron delante del Señor hacia las llanuras de Jericó para la batalla. Aquel día el Señor engrandeció a Josué ante los ojos de todo Israel, y le temieron, como habían temido a Moisés todos los días de su vida. El Señor habló a Josué diciendo: Manda a los sacerdotes que llevan el arca del testimonio, que salgan del Jordán. Y Josué mandó a los sacerdotes diciendo: Salgan del Jordán. Aconteció que cuando los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor salieron de en medio del Jordán, y las plantas de sus pies pasaron al lugar seco, las aguas del Jordán volvieron a su lugar, desbordando todas sus orillas, como antes. El pueblo salió del Jordán el 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal al este de Jericó. Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: Cuando en el futuro sus hijos pregunten a sus padres diciendo: ¿Qué significan estas piedras?, darán a conocer a sus hijos diciendo: Israel cruzó en seco este Jordán, porque el Señor su Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que acabaron de cruzar, de la manera que el Señor su Dios había hecho con el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que acabamos de cruzar, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, y para que teman al Señor su Dios todos los días.